Bienvenidos a la segunda plenaria en este segundo día de la Semana de la Innovación 2020. En el marco del eje temático Sostenibilidad del Ecosistema, abordaremos el tema ¿cómo podemos optimizar nuestros procesos para incrementar el valor de nuestra producción? La economía circular, como un modelo de desarrollo, permite reducir la presión sobre los recursos naturales sin mermar en el crecimiento económico de los países y así generar oportunidades para repensar en los productos y procesos de los negocios actuales, así como generar nuevos negocios que desafíen la innovación. Esta plenaria presentará los avances y perspectivas de la economía circular en el Perú y el rol de los diferentes actores que en conjunto generan las condiciones para el desarrollo de negocios competitivos, sostenibles e innovadores, que permitan facilitar el tránsito a una economía circular en el Perú. Invitamos a la señora Diez Araceli Linares Santos, viceministra de Gestión Ambiental del MINAM, quien presentará esta plenaria. Señora viceministra, muy buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación a participar en la Semana de la Innovación, un evento tan importante que nos convoca pues a dialogar y conocer las diferentes experiencias en materia de promoción e incentivo a la innovación, ¿no? Y que en este caso nos invita también a poder dialogar sobre economía circular y con una pregunta tan motivadora como el de cómo podemos optimizar nuestros procesos para incrementar el valor de nuestra producción. Que en este momento, ¿no? En el marco pues de la emergencia y la reactivación, pues tiene una especial relevancia, pues que estamos buscando ser más eficientes con nuestros procesos, ahorrar energía, agua y generar pues reducir, en general, reducir pues los costos que tenemos en nuestras empresas y en general en nuestro entorno. Y por eso es que la economía circular pues nos plantea una gran oportunidad. Pero la gran pregunta también es qué cosa es economía circular, qué debemos entender por economía circular. Y es un modelo, es una propuesta de modelo de desarrollo sostenible que permite atender de manera cercana pues la amenaza que en este momento se puede tener respecto a la degradación de nuestros ecosistemas y con ello también afectar la disponibilidad de nuestros recursos o de los recursos que podemos tener a disposición, pero sin dejar de lado, por supuesto, también esta apuesta global, esta apuesta país que tenemos como sociedad además de crecimiento económico sostenido, ¿no? Pero esta propuesta plantea, digamos, atenderlo a través de un flujo cíclico, tanto en la extracción, en la transformación, en la distribución, en el uso y en la recuperación también de nuestros materiales, de la energía, de nuestros productos, nuestros servicios, y con ello también generar un cambio en el modelo de producción y consumo actual, en el que básicamente planteamos la extracción, la producción, el consumo y el desecho, ¿no? Con las consecuencias que eso nos está generando. Nadie pues puede dejar de reconocer que el actual sistema de producción y consumo pues nos está llevando un reto súper grande respecto a la presión de nuestros recursos naturales, ¿no? Los altos índices de extracción mundial se han más que triplicado en los últimos 40 años, y de hecho se plantea que, o se estima que al 2050 podríamos tener valores de 170 o 184 millones de toneladas año. De acuerdo incluso a la Fundación MacArthur, las emisiones generadas por la producción de materiales representan el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero global. Entonces, es claro que tenemos una apuesta importante incluso también en la lucha contra el cambio climático. A nivel mundial, muchos países ya están promoviendo la transición hacia la economía circular y cabe destacar los esfuerzos que han hecho los países que integran la Unión Europea, que desde 2015 ya han aprobado un plan de acción en este tema, y en diciembre del año pasado también han apostado por incluir, ¿no?, la economía circular dentro del Pacto Verde Europeo. Y para el caso peruano, para el caso latinoamericano, perdón, tenemos a Colombia, Chile y por supuesto Perú también, que han apostado y que estamos apostando por una transición hacia la economía circular. Pero esto se da porque la economía circular pues, nos está invitando a pensar a partir del ciclo de vida de los productos y del flujo de la producción, como mencionaba, en cada una de las etapas, en la extracción, en la producción, en el uso y en el desecho.
Y encontramos muchos ejemplos en los que tenemos una oportunidad, desde el diseño de los productos y los empaques, donde podemos, por ejemplo, reducir el uso de materias primas, podemos reemplazar las materias primas por las mermas de nuestros propios procesos o de otros procesos, podemos ser eficientes en el uso de insumos al minimizar, por ejemplo, la generación de residuos sólidos o de los líquidos, y por supuesto también impulsando y garantizando el reciclaje. Con todo ello podemos decir pues que la economía circular nos da beneficios, nos brinda beneficios en todo sentido, en los económicos, en los beneficios como beneficios sociales, como beneficios ambientales. En los económicos podemos decir pues que reduce costos, ¿no? Nos puede dar incluso mayores ingresos si es que buscamos aprovechar también los residuos. Nos da una oportunidad también de generar mayor competitividad en los mercados, a través incluso de la innovación tecnológica y con ello la apertura de nuevos negocios. En términos sociales, podemos motivar la creación de nuevos modelos de negocio y con ello generar empleo, ¿no? Y generar capacidades. Y qué decir también de los beneficios ambientales, porque estamos reduciendo, como bien mencionaba, la presión sobre nuestros recursos naturales, estamos promoviendo, se busca promover pues el uso de fuentes de energía renovables, la reducción de emisiones y de residuos sólidos, en general la conservación también de nuestros recursos hídricos. Entonces, si bien, como hemos estado comentando, la implementación de la economía circular ocurre principalmente dentro de las empresas, son también las entidades públicas, los funcionarios, los servidores, quienes estamos llamados pues a generar un entorno habilitante, ¿no? Para que estos modelos surjan, y esto puede darse pues a través de ajustes en la normatividad, podemos innovar, buscar la innovación a través de esquemas voluntarios obligatorios, generar plataformas de información, ¿no? Para articular oferta y demanda, para la circularidad de materiales, guías, reglamentos, es decir, una serie de estrategias o apuestas, ¿no? Que desde el Estado peruano y en general desde las autoridades podemos promoverlo. Por eso es que es claro que el gran reto que nos motiva, nos invita, nos lleva a la economía circular es a la promoción del conocimiento, ¿no? Puesto que necesitamos cambios tecnológicos, económicos, sociales, claro está, también organizacionales, y todo eso para poder avanzar en esta apuesta. Y por eso es que, siendo que a través de la innovación, pues buscamos nuevos y mejores usos de aquello que tenemos disponible, esta es una de las herramientas que nosotros consideramos como principales para poder promover negocios circulares, ¿no? Por eso es que en esta plenaria se presentarán avances y perspectivas en la economía circular en el Perú y la experiencia de Chile en ese proceso. Tendremos un panel multiactor con representantes del sector privado, el sector público, la academia y la cooperación, quienes nos van a compartir sus puntos de vista y las acciones que han venido implementando desde cada uno de sus roles, ¿no? Y esto, claro está, para la apuesta hacia el tránsito hacia la economía circular. También buscaremos con ello identificar cuáles son esos desafíos, ¿no? Que se tienen desde la innovación en la tecnología y en los procesos, ¿no? Para poder avanzar en identificar una agenda de temas que nos permitan reducir nuestras brechas y avanzar en este tránsito hacia la economía circular. Muchas gracias por la oportunidad y bienvenidos a este panel. Señora viceministra, gracias por su valiosa intervención. Esta plenaria cuenta con 2 exposiciones relevantes. La primera ponencia está a cargo de la señora Kirla Echegaray Alfaro, ministra de Estado en la cartera de Medio Ambiente. Ella es abogada de profesión, graduada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Es egresada de la Maestría en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico y tiene estudios concluidos de maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene más de 15 años de experiencia en el sector público, desempeñando funciones de alta responsabilidad en diversos sectores. La señora ministra nos hablará sobre los avances y perspectivas de la economía circular en el Perú. Damos pase a la señora ministra. Buenos días con todos y con todas los participantes a la plenaria. Les voy a hacer una pequeña presentación respecto a
al Perú transitando hacia una economía circular y baja en carbono. Para ello vamos a presentar estos avances. El siguiente, por favor. Bueno, desde hace algunas décadas, la población en el mundo ha crecido muy rápido. Y es evidente que con más personas viviendo en nuestro planeta, se necesita recursos para satisfacer sus necesidades. Las Naciones Unidas indica que al año 2050 seremos aproximadamente 9,6 billones de personas que poblarán el planeta Tierra, y que serán necesarios 3 planetas para sostener la producción y el consumo, con las prácticas que tenemos actualmente. Por supuesto, esto es un grave problema y que nos concierne a todos y a todas. Siguiente, por favor. ¿Por qué ha ocurrido esto? Lo que sucede es que nuestra economía actual responde a un modelo de economía lineal, en donde se extraen recursos naturales sin interiorizar que estos son limitados. Se producen bienes y servicios que luego se colocan a disposición de los consumidores y estos luego de su utilización, en muchos casos, una utilización muy corta, se desecha. Este modelo, además, genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al cambio climático. Siguiente, por favor. Ante esto, a nivel global se ha planteado y se viene discutiendo un modelo de producción y consumo más sostenible e integrador, la economía circular, como un modelo de desarrollo económico sostenible. La economía circular, en efecto, es un modelo de producción y consumo que hace posible reducir la presión sobre el uso de los recursos naturales a partir de la minimización y gestión de residuos sólidos y líquidos y la reducción en la emisión de los gases de efecto invernadero sin afectar, lógicamente, el crecimiento económico. Siguiente, por favor. Por otro lado, y como vemos en la imagen, la economía circular complementa los esfuerzos globales de la reducción de gases de efecto invernadero hasta en un 45%, según nos plantea la Fundación Ellen MacArthur. Siguiente. El Perú se encuentra en el proceso de transición hacia una economía circular. Y en este diagrama podemos ver 3 elementos que son muy importantes para fortalecer este proceso, los cuales además se encuentran interrelacionados. Vemos la oferta, que está referida a la acción de las empresas, quienes deberán innovar en el desarrollo de sus productos y sus procesos. Por ejemplo, haciendo eficiente el uso del agua y la energía, rediseñando sus productos para que puedan ser reutilizables o reparables, desarrollando alianzas con otras empresas para utilizar sus residuos como nuevos insumos. En el Perú existen ya varias empresas que vienen incorporando estos elementos. Otro importante es el comportamiento, que está relacionado ya básicamente a los consumidores, teniendo hábitos sostenibles como el no uso de bolsas plásticas o la segregación adecuada de los residuos. También desde las compras públicas sostenibles para que los bienes que se adquieran a través del Estado cumplan con ciertos criterios de circularidad. Y el manejo de los residuos. Dado que en nuestro país tenemos aún una importante brecha, pero también un enorme potencial para generar valor a partir de los residuos, por ello estamos apostando por la innovación para la valorización de los residuos y la inversión en infraestructura que permita disponer de manera segura solo de lo que no puede ser aprovechado. Siguiente, por favor. Para acelerar esta transición hacia una economía circular, es necesario que todos los actores involucrados a la economía estén vinculados y se involucren, lógicamente, y exista una colaboración permanente entre nosotros. El sector privado, por su labor, tiene que rediseñar los modelos de negocios actuales y generar nuevos modelos de negocios con enfoque circular.
El sector público propondrá mejoras en la normativa que permitan impulsar los modelos circulares, así como generar incentivos y reconocimiento. Los ciudadanos, por su lado, debemos contribuir con un consumo responsable. Y la academia y los centros de innovación, por su parte, son los llamados a poner en marcha la investigación y la innovación que ofrezca soluciones a los problemas, que seguro se generarán como parte de estos nuevos modelos de producción. Siguiente. ¿Y cómo avanzan los otros países? Ya la viceministra nos hizo más o menos un reporte de ello. Los países de la Unión Europea han avanzado en promover la transición hacia una economía circular a través de la adopción en el año 2015 del Plan de Acción para una Economía Circular y actualmente han ratificado esa apuesta a través del Pacto Verde. Nuestros países vecinos han ideado diferentes maneras de incorporar a la economía circular en sus políticas. Colombia tiene una estrategia nacional de economía circular, Chile viene elaborando su hoja de ruta en economía circular, por dar algunos ejemplos. Como bloque, los presidentes de los países de la Alianza Pacífico, México, Colombia, Chile y Perú, en el 2019 hemos suscrito una declaración presidencial sobre la gestión sostenible del plástico, cuyo enfoque es la economía circular. Siguiente, por favor. En el caso del Perú, podemos decir que la economía circular ha superado la dimensión ambiental, dada su propuesta sistémica e integradora. Así, en la Política Nacional de Competitividad y Productividad que fue aprobada en el año 2018 por el Ministerio de Economía y Finanzas, se incorpora la economía circular como parte de los lineamientos de política del objetivo prioritario de sostenibilidad ambiental, en línea a la visión de fortalecer el marco institucional para generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular. Siguiente. A través del Plan Nacional de Competitividad y Productividad aprobado en el 2019, que define las acciones para implementar la política en esta materia, se han establecido dos instrumentos. El primero es el diseño, aprobación e implementación de hojas de ruta para los sectores priorizados de industria, agricultura, pesca y acuicultura. Las hojas de ruta son instrumentos de planificación que se elaboran en forma multisectorial para promover la economía circular en los sectores y es conducido por los sectores responsables y el MINAM. El segundo instrumento son los acuerdos de producción limpia, a través de los cuales las empresas establecen metas voluntarias, cada vez más ambiciosas, pero concretas para evidenciar que su modelo de negocio transita a una economía circular. Siguiente, por favor. A la fecha, ya se tiene aprobada la hoja de ruta hacia una economía circular en el sector industria, que instruye y que incluye las actividades de la industria manufacturera y de procesamiento industrial pesquero, y que contiene acciones que deberán cumplirse en los próximos 5 años. Siguiente. Para el 2020 y el 2021, estamos desarrollando las otras dos hojas de ruta priorizadas, que incluyen el sector agricultura y el sector pesca y acuicultura. Siguiente. Por otro lado, venimos impulsando con especial relevancia la promoción de negocios circulares, en permanente articulación con los actores públicos y privados. Por ejemplo, impulsaremos iniciativas que promuevan el ecodiseño de los bienes del plástico, PET, y a partir de las cadenas de valor se utilice el PET postconsumo como materia prima para nuevos bienes, o la fabricación de materiales para construcción a partir de residuos de construcción y demolición, el reuso de aguas residuales domésticas tratadas para actividades agrícolas, industriales y riego de áreas verdes, la generación de nuevos productos a partir de los residuos de procesos agrícolas y el uso de materiales de descarte de la pesca, acuicultura en nuevos procesos productivos. Todo ello de la mano entre los sectores y el sector privado y de los gremios empresariales. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver algunos ejemplos de innovaciones en nuestro país que son una realidad ahora.
como el diseño de envases con menor uso de materias primas y el uso de plástico reciclado para la elaboración de nuevas botellas y otros productos. Un emprendimiento que usa los residuos de la construcción y demolición para la fabricación de ladrillos, bloques y agregados. Siguiente. También tenemos la utilización de la cascarilla del cacao para nuevos productos como los nibs, y en este último caso, la utilización de las cáscaras de las conchas de abanico para la elaboración de adoquines y bloques de concreto que se insertan luego en el sector construcción. Siguiente. En este contexto, transitar a una economía circular requiere necesariamente de innovación para generar soluciones para el diseño de productos y procesos más sostenibles, relacionado con el ecodiseño y la simbiosis industrial. También son ideas para reemplazar las materias vírgenes por material reciclado o de descarte de aquellos productos o procesos, o identificar el potencial de valorización de los residuos para su puesta en el mercado. Es así, señores, que les agradezco su participación en esta plenaria. Esperamos que todos nosotros nos sumemos y seamos parte de la construcción de un país circular. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, presentamos a nuestro segundo expositor, el señor Luis Martínez Serna, académico de la Universidad Central de Chile y director de Desarrollo de Negocios del Centro de Innovación y Economía Circular del hermano país. Además, es PhD en Economía y director de Empresas por la Universidad de Deusto, España, MBA de Loyola College en Maryland, Estados Unidos, y licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas. Académico de la Universidad de Economía, Gobierno y Comunicaciones, Universidad Central de Chile, director ejecutivo del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa, se desempeñó como jefe de sostenibilidad en ProChile en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, becario del Grupo Santander, Cátedra UNESCO de Recursos Humanos para América Latina y Tokyo Foundation, programa SILV. El señor Martínez disertará acerca de la promoción e innovación de la economía circular en América Latina. Adelante, señor Martínez. Bien, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Estoy bastante complacido de poder compartir con ustedes y conversar con ustedes sobre estas materias. Ahí sí. Y yo quiero exponerles por un momento algunos trabajos que estamos realizando, una experiencia también institucional, y poder introducirlos o socializar con ustedes algunos elementos de promoción y también de innovación de economía circular en América Latina. Para esto, hay algunas cosas que son, creo que importantes y hay que establecerlas de contexto para poder comprender lo que muy bien señalaba la ministra, es la irrupción de la economía circular en el mundo. Nos daba ahí un punto de inflexión en la Unión Europea, y cómo también a partir de los países en América Latina estamos, desde nuestras propias experiencias, asimilando, difundiendo, pero también promoviendo e implementando dinámicas de economía circular. La ministra ya bien lo señalaba, enfrentamos un sostenido crecimiento poblacional en el mundo. Si uno analiza este crecimiento poblacional proyectado al 2100, yo extendí un poco más allá de lo que planteaba la ministra, estamos hablando que seremos bastante ambiciosos, pero seremos 11.000 millones de habitantes en el planeta, ¿ya? En un planeta que tiene recursos finitos, recursos limitados. Por tanto, aquí nos lleva a lo planteado ya anteriormente respecto a la eficiencia en el uso de los recursos que tenemos. Y ahí hay un desafío importante y es un contexto en el cual tenemos que tener presente. Un contexto que nos lleva también a ver particularmente
en el caso de la agricultura, para no tocar todos los casos, y en esta línea, si revisamos, por ejemplo, algunos datos, el porcentaje de tierras cultivables que tienen el mundo, 11%, y nuestros países. Hay algunas situaciones que están relativamente bien, pero veamos el caso de Chile, donde a partir de aproximadamente los años 70, 80, ha tenido un decreciente disponibilidad de tierras cultivables. Es decir, estamos cada día teniendo menos respecto al porcentaje total, y eso también nos plantea otro desafío, y volvemos a lo mismo, a la eficiencia ahora en una dinámica de agricultura que nos permita también tener alimentos para una mayor población. Por tanto, aquí hay elementos que vamos a ver que se comienzan a repetir en las dinámicas de trabajo que estamos planteando desde distintos puntos de vista. Si miramos en términos de América Latina y el Caribe, una perspectiva global, nos damos cuenta que en términos globales somos bastante ricos en recursos naturales. Es decir, en América Latina y el Caribe tenemos el 60% aprox de la biodiversidad, tenemos el 25%, un cuarto de los bosques del mundo, el 12% de suelos cultivables, un tercio de las reservas de agua, y así podemos sumar. Pero en el caso particular de Chile y Perú, tenemos gran parte de ese 40% de reservas de cobre, por ejemplo, y también en cuanto al litio, el 61% está en América y en Latino, pero de ese 61%, gran parte de ese litio está en Chile, en un triángulo entre Chile, Argentina y Bolivia. Bolivia, entre paréntesis, no lo usa como el concepto de reserva, lo usa como recurso. Entonces, todo esto nos hace reflexionar que somos una región riquísima en recursos naturales. Sin embargo, tenemos que avanzar hacia la eficiencia de los recursos, a la eficiencia en la extracción de los recursos, y también nos plantea un desafío en la eficiencia del uso y también en el consumo, que ya también se había planteado. Pues bien, para finalizar solamente el contexto, nos encontramos con esta realidad en América Latina. Una torre Eiffel pesa aproximadamente 10.000 toneladas. Si nosotros hiciéramos la equivalencia en peso, no en volumen, en peso, significa que estamos desechando diariamente en América Latina 82 torres Eiffel, el equivalente, pero dramáticamente estamos desechando en términos de peso 30.000 torres Eiffel a nivel en términos anuales. Y por tanto nos plantea otro desafío que ya se nos había señalado, es cómo hacemos eficiente ya no solo el uso, el consumo, sino también cómo hacemos eficiente nuestra gestión de residuos a niveles locales, a niveles de países. Y aquí, por cierto, hay avances sustantivos en algunas experiencias de países y que nos pueden señalar, por cierto, el camino hacia donde tenemos que avanzar. La meta final es que llegue la menor cantidad de residuos finales a vertederos o a rellenos, dependiendo de lo que se esté usando. Pues bien, y aquí nos entramos a una cuestión que creo que es lo de fondo y que tiene que ver con economía circular. Ya habían, por definiciones hay muchas, nosotros hemos adoptado estas definiciones que la economía circular es por esencia restaurativa y además regenerativa. Y su objetivo es mantener en el ciclo, ¿ya?, los productos y componentes y materiales bajo la máximo tiempo, y también intentar darle valor agregado y añadido en todo el ciclo de vida. Ahí hay un desafío, porque estábamos hablando recién de residuos. Todo aquello que va a un relleno sanitario son recursos que pueden ser usados previo a ese final no muy feliz, ¿ya? Este nuevo, y también lo señalaba la ministra, este nuevo modelo económico, yo creo que es importante que lo tengamos que interiorizar y asumir así, intenta abordar necesidades humanas de manera justa. Es decir, tenemos que intentar distribuir recursos sin desmedro del natural desarrollo de nuestros ecosistemas, ¿ya? Lo que se pretende con la economía circular es desvincular el crecimiento económico
con el recurso o con el consumo de recursos. Pues bien, aquí hay unos datos interesantes, porque en el 2015, con el paquete, con el plan de medidas de transición hacia economía circular que la Unión Europea nos plantea, bueno, ellos hacen un salto muy importante, ¿ya?, de pasar de una mera política de reciclaje a introducir los principios de economía circular en la gestión de los países miembros de la Unión Europea. Si nosotros seguimos con nuestras dinámicas de reciclaje comunes, bueno, probablemente alcancemos ese umbral en un tiempo muy largo. Y por eso que es importante este gran salto que se nos produce a partir del 2015 y en los cuales nuestros países en América Latina también asumen como desafío, y lo vamos a ver más adelante, que no es, por cierto, una dinámica exclusiva de nuestros países en América Latina, sino que en general, en global, que a partir del 2015-16 se genera una irrupción importantísima en distintos ámbitos, se mencionaban ya, en el ámbito privado, público, en el de investigaciones científicas, academia, que nos permite tener por lo menos un futuro promisorio en términos de avanzar efectivamente en un modelo circular. Hay algunos debates y creo que para nuestros países es importante lo que se genera en el ámbito minero. Y no lo dice cualquiera, sino lo dice BHP Billiton, que establece dentro de sus 4 ejes importantes en la concepción de la licencia para operar, es decir, de la legitimidad de la operación de una actividad minera, uno de ellos es la economía circular. Y por tanto, desde esa perspectiva, es importante que grandes corporaciones se estén sumando también a esta dinámica, porque sabemos que son tractoras para sus proveedoras, y por tanto creo que aquí hay avances sustanciales y también nos hacen ver este futuro con bastante optimismo. Por otro lado, si pensamos también en las energías renovables, estas nos pueden aportar grandes oportunidades de empleabilidad. Aquí hay una proyección de empleabilidad para en el uso de energías renovables. Y fíjense bien que en el caso de América Latina implicaría en esta transición 3,2 millones de nuevos empleos. Esto significa aproximadamente el 7,7% del empleo de la región. Es decir, tenemos hoy día a nuestra disposición, sobre todo países como Argentina, Bolivia, Perú, que tenemos una riqueza energética fundamental para el desarrollo de nuestros países, el poder asumir estos desafíos que no son solo desafíos privados, no son solo desafíos de investigación, son desafíos también de políticas públicas, y para eso nuestros países creo que tienen que dar pasos fundamentales y pasar de la teoría a la acción para poder fomentar este tipo de iniciativas. Lo que, en definitiva, nosotros tenemos que es esta transición de esta economía lineal, bien vilipendiada, de extraer, procesar, usar y desechar, de superar la economía del reciclaje y asentar en nuestras bases de desarrollo productivo el modelo de economía circular. Que por lo demás, hoy día este modelo tiene en boga esta conceptualización de industria 4.0. Y por tanto, desde la perspectiva de la producción, desde la perspectiva de la aplicación, hoy día nuestros países tienen mucho más a la mano el poder incorporar estas dinámicas de industria 4.0, no solamente en la producción, por cierto, en la producción, en empresa privada, sino también en procesos dentro de, por ejemplo, la gestión pública. Recién se mencionaba, a propósito de eso, las compras públicas, hay un capítulo de compras públicas sostenibles. Sería interesante, dentro de la Alianza del Pacífico, sería interesante ver cuál es el avance efectivo desde que se inició el programa o la dinámica de compras públicas sostenibles, y a ver si efectivamente nuestros países están comprometiéndose con compras públicas sostenibles. El caso chileno, yo diría que estamos un poco al debe, sin pensar en lo que nos ha pasado en el último tiempo, pero si uno analiza desde el inicio, probablemente nuestros gobiernos, nuestras administraciones públicas podrían hacer mucho más desde esa perspectiva. Pues bien,
La economía circular no tiene que ser y no debe ser separada de tendencias globales e históricas, y aquí vemos una lógica desde la conceptualización de Industria 1.0 hasta la 4.0, y, por cierto, aparejado a esta conceptualización y vinculado directamente con economía circular, nos permite innovación en procesos vinculados a industria y economía circular, innovación en procesos, productos, servicios organizacionales bajo los modelos circulares. Cuando hablamos de negocios circulares, bueno, estamos hablando que las dinámicas, los principios de la economía circular están concebidas desde el ecodiseño, para decirlo un poco más gráfico, hasta evitar la disposición final y entender que la materialidad de nuestros productos, por ejemplo, pueden ser materia prima para otros procesos. Pues bien, esta es la famosa mariposa de la Fundación Ellen MacArthur Foundation, que ha sido de alguna manera adaptada, y aquí nos permite entonces esta asociación entre economía circular e industria 4.0, y que constituyen de alguna forma la base forman parte de la base de los procesos de innovación, pensando en estas dinámicas de economía circular. Una cosa interesante, creo, es ver qué es lo que está pasando en otros ámbitos también. No voy a focalizarme exclusivamente en el ámbito privado, porque creo que es interesante, y estos datos son muy fresquitos, lo que está pasando en el mundo científico, en el mundo de la investigación. Esta data es desde el 95 al 2020, esto fue hace unos días atrás, y fíjense cómo los artículos científicos referidos a economía circular sufren una irrupción importante a partir del 2015, 16, fuertemente, 18, 19 se dispara, pero fíjense en que en lo que va del año 2020, solo en lo que va del año 2020, la producción científica referida a economía circular concentra el 33% de toda la producción. Y esto efectivamente da cuenta que los centros de investigación, que los científicos, los investigadores, están trabajando en distintas dinámicas de economía circular. Ahora, si nosotros desglosamos estos datos y los sectorizamos por regiones, bueno, nuestra América Latina está pero muy debajo de la investigación científica en materia de economía circular, ¿ya? Y aquellos, y también los datos lo dan cuenta, aquellos investigadores en América Latina a veces están asociados con centros de otros países en Europa o Asia, por ejemplo. China tiene una producción importante en esta materia. Entonces, esto de alguna manera nos da cuenta de la irrupción. ¿Por qué es importante mirarlo? Bueno, porque aquí justamente hay posibilidades de financiamiento a partir de los resultados de la investigación en las distintas dinámicas de economía circular. Creo que estoy bien en el tiempo. Algunas preguntas que creo que son importantes de plantear en 3 líneas. Cómo adoptar modelos, cómo gestionar cadenas de suministro y cómo implementar modelos de economía circular. Bueno, no voy a leer cada una de ellas, pero creo que los elementos esenciales están dados en la adopción de los elementos de selección y diseño en los cuales yo voy a pensar mi modelo en adelante. Y esto es aplicable en cualquier línea de negocio. Por lo demás, hay sectores que pueden ser más sensibles o menos sensibles. Por cierto, yo mencionaba recién la industria de la minería, a partir de una industria extractiva, la sensibilidad, porque hay comunidades de por medio, porque hay extracción de recursos naturales, va a ser más sensible una dinámica de economía circular, y por tanto, no solamente con las condiciones
de relacionamiento con la comunidad, sino también con los ahorros que pueden significar incluso para las empresas mineras. Me quiero pasar al final en el cómo implementar, porque ahí hace referencia a un tema de medición, y esto creo que es importante también señalarlo, que se está avanzando fuertemente en la ISO de economía circular. Bueno, ahí hay un mecanismo importante para poder establecer ciertos estándares de cumplimiento y que no, así como han surgido muchos otros por ahí, o mediciones que nos permitan poder establecer condiciones globales para poder medir o eventualmente certificar la economía circular. ¿Y por qué es importante para nosotros? Porque nosotros somos países eminentemente exportadores. Si el día de mañana, por ejemplo, la Comisión Europea establece ciertos criterios de ingreso de productos y pueda pedir condiciones de certificación o de acreditación de economía circular, bueno, tenemos que entonces estar preparados, no solamente como países, sino como empresas, como sectores productivos, para poder cumplir aquellos requisitos que eventualmente grandes importadores puedan colocar como condiciones para entrada. Lo siguiente que yo les quiero comentar y les quiero mostrar rápidamente es un trabajo que iniciamos el año pasado, comprometido, y el mandante es el Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, ECLA, de la Fundación Konrad Adenauer, cuya sede está justamente en Lima. Y ellos nos encargaron de realizar este trabajo y lo que hicimos fue identificar iniciativas públicas de economía circular en América Latina. Y esto es bastante interesante. El 2019 nosotros identificamos aproximadamente 80 iniciativas de distintos países. Los círculos indican de alguna manera el volumen de iniciativas por países. El documento está disponible en la página web de ECLA. Cuando reciban el PDF de este documento, si hacen clic sobre el documento, que se llama Economía Circular y Políticas Públicas, Estado del Arte y Desafíos para la construcción de un marco político de promoción de economía circular en América Latina, podrán acceder directamente al documento. Y aquí fue un trabajo bastante interesante a partir de talleres que realizamos en Lima, en Bogotá y en Santiago de Chile, para poder identificar efectivamente qué están haciendo nuestros gobiernos en materia de economía circular. Por cierto, la ministra ya dio cuenta de lo que estábamos, parece que me está ahí, ¿estamos con el tiempo? Un minuto, doctor. Cierro, no se preocupe. La ministra daba cuenta ya de lo que están haciendo en Perú, pero rápidamente voy mostrando, por ejemplo, el caso de Chile. No solamente está la hoja de ruta, sino también está la creación del Centro Tecnológico de Economía Circular en la macrozona norte del país, límite con Perú. Iniciativas de Uruguay como Programa de Oportunidades Circulares, en el caso de Brasil, ya lo señalaba de muy buena forma y con bastante detalle la ministra, la hoja de ruta de transición de la economía circular en el sector industria. En Panamá, el Centro de Economía Circular. En Colombia, ya se mencionaba también, el plan. En el caso de Ecuador, este pacto. Y en Argentina, estas son solo algunas de las iniciativas que nosotros habíamos identificado hasta el año pasado. Sin embargo, y esto es ya una novedad, y los detalles de ello lo podrán tener en noviembre, cuando se publique el resultado, hasta la fecha hemos identificado casi 200 iniciativas, es decir, ha habido una irrupción, no desde este año, sino que hemos sido más finos en el análisis de la identificación de iniciativas, sino que a partir, justamente, y se repite el fenómeno de la producción científica, que a partir del año 2016-2017 en nuestros países comienzan a asumir esos desafíos desde los gobiernos y hacerse parte de esta solución, en términos de esta migración del modelo lineal hacia el modelo de economía circular. Les quería comentar estos detalles que me parece importante poder socializarlos con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por las excelentes presentaciones. Invitamos a los expertos a acompañarnos durante la siguiente sesión. Siguiendo con nuestro programa de hoy, empezaremos con un panel que será moderado por la señora Antonella Romero Jiménez.
Ella es Directora General de Innovación Tecnológica, Digitalización y Formalización del Ministerio de la Producción. Contaremos con la participación también de el señor Jesús Salazar Nishi, presidente de la Comisión Económica Circular de la Sociedad Nacional de Industrias, la señora Rosmary Cornejo Valdivia, directora del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura, el señor Daniel Vargas, director Global Reporting Initiative, el señor Dr. Javier Díaz Albertini, investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, y el señor César Barahona, experto internacional en eficiencia energética y producción más limpia de ONUDI. Señora Antonella, el panel es suyo. Muchísimas gracias, Jaciel. Buenos días a todos y agradecer a la audiencia que nos acompaña el día de hoy en este panel. ¿Cómo podemos optimizar nuestros procesos para incrementar el valor de nuestros productos? Hoy tengo el honor de poder conducir y agradezco a Concitec seguir impulsando esas iniciativas como la Semana de la Innovación para poner en vitrina todas las estrategias e intervenciones que están realizando no solamente el sector público, sino el sector privado, la academia y cooperación internacional. Este panel va a tener dos momentos. Primero, va a ser una ronda de preguntas en la cual los expositores y panelistas van a poder contar con 5 minutos para absolverlas. Y una segunda ronda donde van a poder contar con 3 minutos para absolver esas preguntas. Para ello, vamos a dar inicio con la primera. Bienvenido, Jesús Salazar, él es presidente de la Comisión de Economía Circular de la Sociedad Nacional de Industria. Actualmente el Congreso viene debatiendo la Ley de Sociedades BIC, esta ley que regula las sociedades de beneficio. Las sociedades BIC realizan actividades económicas caracterizadas por buscar un beneficio social público, social, ambiental y tangible, con un propósito altruista. ¿Cuál es la importancia, Jesús, que se debe debatir y promover marcos jurídicos que promuevan la creación de empresas con propósito social y ambiental para fomentar la economía circular? Muy buenos días con todos, gracias por la invitación. Yo me felicito de estar en un panel de este nivel y tratando temas tan relevantes para nuestro país. Hablar de sostenibilidad, hablar de economía circular, hablar de empresas que fomenten lo que es ahora llamado el triple bottom line, me parece excelente y es una buena oportunidad para llevar el mensaje de la industria nacional. En la Sociedad Nacional de Industrias hemos tomado el tema de economía circular muy en serio y lo estamos trabajando a nivel de nuestros socios y estamos generando esa conciencia que hay que aclarar, no solo ambiental, ¿no? Porque si bien es cierto la economía circular y la sostenibilidad empezó con un tema ambiental, hoy creo que las dimensiones de la economía circular son mucho mayores, igual que la sostenibilidad. El doctor Martínez hablaba sobre los papers científicos publicados sobre economía circular y cómo estos exponencialmente en los últimos años han ido creciendo, y eso es cierto. La ciencia está tomando también más en serio este tema y está produciendo muchos materiales. Yo hice una pequeña revisión como producto de una tesis doctoral que estoy haciendo justamente en estos momentos, que es sobre la teoría que explique la economía circular en la industria manufacturera, y encontraba más de 1.800, por ejemplo, definiciones de sostenibilidad, ¿no? Y más de 2.000 de economía circular. Y algunos papers que decían que estos temas están siendo abordados de repente de forma un poco dispersas y requieren de una rigurosidad más científica para su análisis y concretarse en un seguimiento. Yo quiero, por ejemplo, hacer referencia para contestar su pregunta sobre el tema de las BIC, que lo que están queriendo hacer con esta ley es un poco fomentar las empresas de beneficio e interés colectivo, que lo que significa es que la empresa se dé cuenta que no solamente tiene que generar rentabilidad económica, sino también tiene que generar rentabilidad social y rentabilidad ambiental. Y eso, como les comenté al inicio de la intervención, ahora es conocido como la famosa triple bottom line, o sea, la triple utilidad, ¿cierto?
Esto tiene muchísimo que ver con la sostenibilidad bajo el concepto actual, que ya no es solo medioambiental, sino también de una sostenibilidad social y económica. Y las empresas nos estamos dando cuenta que ya no es solo nuestro único beneficio, no es solo financiero. Lo que siempre nos enseñaron en las universidades y en las maestrías, que el principio fundamental de la empresa es generar renta financiera, hoy ya esos conceptos van cambiando. Y lo que pretende la ley es poner en un marco jurídico a las empresas que vemos los tres aspectos o las tres dimensiones de la rentabilidad. Me parece bueno, sin embargo, yo me pregunto si lo que falta en nuestro país son leyes y reglamentaciones o si lo que tenemos que hacer es generar un tema más sistémico, ¿no? Yo escuchaba a la ministra que hablaba de economía circular y decía, esto es un tema sistémico, y en efecto es sistémico. Aquí no se trata de que las industrias o las empresas quieran hacer economía circular. No se trata de que los ambientalistas solo reclamen el tema de economía circular, ni que el Estado salga con leyes a decir, esto es economía circular. Yo creo que esto pasa por un tema más cultural y que toda nuestra sociedad se prepare para articularse entre sí. Yo digo, ¿cómo yo como industrial podría aplicar el tema de economía circular en mi industria si no tengo demanda, no tengo oferta, no tengo logística para hacerlo, no tengo gobiernos subnacionales que puedan ayudarme en generar esta logística inversa? En fin, hay todo un sinnúmero de barreras que necesitan allanarse para que esto fluya y podamos hablar de una verdadera economía circular en nuestro país. En términos generales, entonces, porque creo que ya estoy con el tiempo, el tema es bueno que se proyecten y se trabajen sobre iniciativas legislativas que incorporen estos tres tipos de responsabilidades o rentabilidades en las empresas. Sí, es bueno, pero eso es solo un pedacito de nuestro problema. Yo creo que deberíamos abordar un tema de forma mucho más sistémica y pensar qué estamos haciendo todos, como la industria nacional, que se ha replanteado, se ha preguntado y está proponiendo muchas iniciativas de reconversión. En el Perú ya tenemos empresas industriales que se han reconvertido, empresas industriales que no solamente hacen, digamos, reciclado, que eso es otro concepto a los cuales nos ha llevado el tema de economía circular en los últimos años. Es decir, muchos creen o piensan que economía circular es reciclado, y la verdad, el reciclado es solo una pequeña parte de esta nueva filosofía. Entonces, hay empresas que están haciendo rediseño de productos, ecodiseño de productos. O sea, estamos avanzando en el tema de la economía circular en la industria. Pero ¿cómo ponemos eso en el contexto nacional, ¿no? Ese es el reto que tenemos todos. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora bien, la pesca y la acuicultura son fuentes importantes de alimentos, empleo e ingresos para la población. Por ello, se requieren de políticas que aseguren la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos para las generaciones futuras. Es por ello que la consulta va para Rosemary Cornejo, directora del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura. Desde el PENIPA, ¿están trabajando iniciativas orientadas a minimizar el impacto de los residuos en la pesca y acuicultura? Gracias, Antonella. Buenos días con todo el panel y con nuestros expositores, agradeciendo siempre a Concitec la invitación de poder compartir el trabajo que venimos haciendo desde el lado de PENIPA. Efectivamente, nosotros desde el PENIPA estamos trabajando desde muchos aspectos, ¿no? Desde el aspecto normativo hasta aspectos operativos en los proyectos que cofinanciamos. Desde aspectos normativos, por ejemplo, colaboramos con el Plan Nacional de Productividad y Competitividad, que tiene como primer lineamiento en su política generar las condiciones para el tránsito hacia una economía circular y ecoeficiente. Y con más detalle en su objetivo priorizado 9, donde señala que debemos promover la sostenibilidad ambiental en los sectores de la industria, de la pesca, acuicultura y agricultura. En ese sentido, desde Produce, que se impulsa la hoja de ruta hacia una economía circular en la industria de procesamiento pesquero, estamos también participando. Pero desde el mismo PENIPA, nosotros contribuimos a este plan con dos acciones a corto plazo. La primera, difundir los casos de éxito de los proyectos cofinanciados por el PENIPA que están alineados con la economía circular dentro del enfoque de producción e industria sostenible.
Y la segunda, promover la innovación de materiales e insumos con mayor potencial de implementar la economía circular en el procesamiento industrial pesquero dentro del enfoque de innovación y del cofinanciamiento de los proyectos. En este sentido, yendo un poco más allá del tema de residuos, como bien señalaba el panelista que me antecedió, desde los concursos del PENIPA impulsamos la innovación sostenible del sector pesca y acuicultura, así como la generación de beneficios ambientales, de economía circular y el aprovechamiento integral de los recursos. Hasta el segundo concurso de PENIPA tenemos más de 110 proyectos financiados con el modelo de economía circular por un valor aproximado de 33 millones de soles. Creo que esto es un buen referente de cómo estamos invirtiendo los fondos que maneja el PENIPA. Asimismo, también en los concursos que lanzamos, nosotros priorizamos y damos un puntaje adicional, lo que le denominamos una bonificación, a aquellas propuestas que siguen el modelo de economía circular y que además promueven el reaprovechamiento de residuos hidrobiológicos para desarrollar nuevos productos, no solo para la pesca y la acuicultura, sino para otras industrias como la medicina, la agricultura, la moda, generando una simbiosis industrial muy importante para el crecimiento económico y además una interacción entre disciplinas. Desde los temas operativos, puedo dar ejemplo de 2 proyectos que hoy se vienen ejecutando. Por ejemplo, tenemos el denominado desarrollo de hidrogeles biopoliméricos a partir de subproyectos de la industria pesquera y su aplicación biomédica. Con este proyecto damos un valor agregado a recursos de bajo valor comercial, como son la lisa y la lorna. Estas especies que muchas veces sustentan la canasta familiar de muchos hogares en la región de La Libertad. Este proyecto utiliza la piel de estas especies para generar hidrogeles biodegradables y biocompatibles con la cicatrización de heridas, generándose así una simbiosis industrial entre la pesca y la medicina a través de la innovación. Adicionalmente, este proyecto tiene una vertical muy interesante que promueve la inclusión social, pues es una alianza. Este proyecto se lleva a cabo a través de una alianza entre BioAplica, que es una empresa anónima cerrada, la Universidad Nacional de Trujillo y el Gremio de Pescadores de Puerto Salaverry. Otro proyecto interesante, y con esto acabo mi intervención, es el denominado desarrollo de un sistema automatizado para integrar el cultivo piloto de paiche y optimizar el uso del agua en Piura. El proyecto a cargo de la empresa Econogás se realiza, como dije, en la región Piura, región que posee el 80% de producción del banano orgánico del país, lo cual implica una gran cantidad de uso de agua, ¿no? Entonces, por esta razón, se va a desarrollar un sistema automatizado para integrar el cultivo del banano y el cultivo del paiche, con el fin de utilizar los afluentes acuícolas para fertilizar la tierra e irrigar el cultivo de banano, con nutrientes producto de la acuicultura. Dicho sistema contará con sensores de calidad de agua y de suelos para la tecnificación de ambos cultivos, ¿no? Y preservar la buena calidad de los productos. De este modo se espera optimizar el consumo de agua y tener alertas tempranas sobre cambios en la producción de ambos cultivos a consecuencia de algún evento climático como el fenómeno del Niño, que son muy recurrentes en el norte de nuestro país. Son los 2 claros ejemplos de cómo estamos contribuyendo a tener un país más sostenible. Gracias. Muchísimas gracias, Rosemary. Daniel Vargas, director del Global Reporting Initiative. Estos reportes de sostenibilidad son documentos estratégicos y herramientas que permiten medir la gestión a nivel económico, social y ambiental. En el mundo actual, ya no solo es suficiente contar con buenos indicadores económicos, sino que cada vez el consumidor social está valorando el impacto social y ambiental que generan las empresas. ¿Cómo las MIPYMES en nuestro país ganan una ventaja competitiva haciendo reportes de sostenibilidad? Gracias, Antonella, y gracias a todos por la invitación. Mira, el caso de las MIPYMES es bastante particular, y para esto yo quisiera volcarme al proceso de hacer el reporte, que es ahí donde encuentro que existe el mayor valor. El reporte de sostenibilidad, si bien es cierto, es este documento que, como decías, te permite comunicar tus impactos en temas económicos, ambientales y sociales. Ese es el resultado.
pero el proceso del reporte es donde de repente aplica un poco más este concepto con economía circular. El proceso empieza con enfocarse. Y para esto es muy importante que las empresas comiencen a priorizar los temas que son críticos para ellos de acuerdo a su sector, su tamaño o su ubicación geográfica. Es decir, la economía circular, por ejemplo, no va a aplicar en todos los casos e incluso no necesariamente al mismo nivel, ¿no? Entonces, primero hay que priorizar dónde deberíamos, qué temas deberíamos manejar y gestionar bien. El segundo paso del proceso de reporte es medirse. Y en este ejercicio de medir es ahí donde yo comienzo a recolectar la información para mi reporte, pero estoy midiendo. Y si yo mido, gestiono, y si gestiono, mejoro. Entonces, esta es una práctica bastante poco común en las MIPYME, y ponerse este tipo de metas de poder reducir o aumentar impactos es estratégico para ellos. Ya un tercer paso es el hecho de comunicar los resultados de mi reporte. Y ahí, si bien es cierto, muchas de las MIPYMES están llegando a consumidores finales que, como tú bien dijiste, Antonella, son más conscientes y más responsables con sus procesos de compra. Muchos también están llegando a empresas, ¿no? Son proveedores de empresas. Y las empresas están aplicando el mismo efecto. También están asegurándose de que sus principios o estándares se comiencen a cumplir a lo largo de toda su cadena de valor. Entonces, para las MIPYMES, tener un documento que les permita no solamente gestionar y entender sus impactos, pero al mismo tiempo comunicarlo con estos grupos de interés. Incluso pensemos en inversionistas, ¿no? O fuentes de financiamiento. Todos sabemos de que cada vez hay más fuentes de financiamiento verdes o sostenibles, pero la pregunta es siempre cómo las comunicamos, cómo las medimos, y es ahí donde el reporte de sostenibilidad tiene un factor crítico, porque los inversionistas están reconociendo en los riesgos sociales y en los riesgos ambientales, están reconociendo los riesgos económicos, ¿no? Y finalmente, con estos resultados es que se comienza a gestionar ya los resultados y asegurarse de que cada año, como es un ejercicio anual, cada año se vayan teniendo mejores resultados. Yo quisiera también resaltar de que este año nosotros hemos lanzado un módulo, un capítulo adicional, hemos actualizado un capítulo de nuestro estándar de sostenibilidad, que es el de residuos, que tiene un enfoque muy fuerte en la economía circular, ¿no? Entendiendo primero de que el estándar no es un ejercicio en el que el GRI dice este tema debería ser medido de esta manera, sino que es un ejercicio en el que se juntan los líderes del sector privado, público, social y académico del mundo a debatir cómo es que se debería gestionar y medir cada uno de estos temas, entre ellos, por ejemplo, el tema de residuos. Esto se somete a comentarios públicos y es gracias a esto de que el estándar del GRI es referenciado en más de 160 políticas en más de 60 países, al momento de cómo medir y comunicar los impactos en sostenibilidad, entre ellas también el tema de economía circular. Y precisamente en este estándar que hemos lanzado este año, en esta actualización, tenemos dos enfoques muy marcados, ¿no? En que las empresas entiendan y comuniquen sus impactos en la fabricación de productos y servicios, y cómo pueden en este ejercicio reducir todo el tema de residuos, y también que entiendan su gestión e impacto en la cadena de valor, porque los residuos no necesariamente se dan en la organización, sino se dan desde los proveedores hasta los consumidores, y finalmente los impactos negativos de los residuos se terminan traduciendo en varios niveles más allá de donde se generan los residuos, ¿no? Entonces, este estándar está muy alineado en cómo prevenir esta generación de residuos y cómo gestionarlos. Entonces, yo siempre invoco a que estos temas que a veces son un poco abstractos, los tratemos de cuantificar a través de unidades de medida que son claves. Y es ahí donde el reporte te permite usar un lenguaje común para medir. Y esta medición te permite a ti saber nuevamente si estás mejor o peor que un año anterior, ¿no? Entonces, te puede ir guiando hacia este camino, y mejor si se hace en este lenguaje global. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora quiero darle el pase a Javier Díaz, investigador del Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima.
Javier, el Perú necesita incrementar sus niveles de productividad y diversificar su canasta productiva. Tomando en consideración la sostenibilidad, la innovación puede ser un gran aliado para incrementar esta productividad y generar una industria sostenible. ¿Cómo podemos optimizar el proceso productivo sin dejar de lado la sostenibilidad? Bueno, eso es una pregunta bastante general. Yo creo que el rol de las universidades en el país tiene que ser cada vez más activo, ¿no? Como estaba diciendo el doctor Martínez, ha aumentado enormemente las publicaciones científicas sobre economía circular. Sin embargo, fue claro decir que en América Latina esa producción no es tan frondosa que digamos, ¿no? Porque tenemos que cambiar. Nuestra universidad por mucho tiempo, en el caso de Perú, la investigación y la innovación ocupaban un segundo lugar, salvo en algunas excepciones, ¿no? Nuestras universidades eran más, como dicen en inglés, teaching college, ¿no? O sea, universidades dirigidas a la enseñanza, porque además, como la mayoría de las universidades en el Perú ahora son privadas, dependen pues de la pensión pagada por los alumnos y alumnas para poder sobrevivir. Entonces, lo que se dedica a la investigación y lo que se dedica a la innovación tiende a ser bastante poco, ¿no? Está cambiando porque las universidades se dan cuenta que en el mundo había rankings y que los rankings, si uno no investiga y uno no publica científicamente, pierde prestigio. Entonces sí, digamos, en los últimos años vemos un aumento en el interés en investigar. Pero hay que ser claro, tenemos que en nuestra región y específicamente en el Perú, ver cuáles son las enormes ventajas comparativas que tiene la universidad con respecto a la ciencia y la innovación, ¿no? Y que en otras partes del mundo lo reconocen. O sea, uno tiene enormes empresas tecnológicas en Estados Unidos y en Europa, pero ellos igual llegan a aliarse con la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad primero es un centro de producción de conocimiento. O sea, todos los que están en la universidad quieren producir conocimiento, es parte de su carrera, es parte de su fama, es parte de su, ¿cómo se llama?, ambición. Entonces, sí son centros en donde se vive, ¿no?, la producción de conocimiento. Y además, tiene muchas veces infraestructura, muchas veces tiene laboratorios, ¿no? Tiene toda una serie de cuestiones en las cuales, por ejemplo, la empresa no necesariamente tiene que invertir. Entonces, tiene personas ávidas de conocer y tienen infraestructura para ello. Pero además, y eso le interesa a muchos empresarios, las universidades son relativamente económicas al momento de investigar. ¿Por qué? Porque los que investigan o son profesores cuyos salarios, vamos a decir, en otros países son decentes, pero tampoco son ¿no?, una maravilla, y a un montón de alumnos de posgrado que viven muchas veces con becas no muy cuantiosas. Entonces, hay que sacar provecho de la universidad en el buen sentido, ¿no? Es una forma de investigar. Pero para eso, en el caso del Perú, tenemos que cambiar la universidad e ir más hacia una universidad con mayor ciencia e innovación. Eso de todas maneras, porque todavía sigue siendo, pues, en general en América Latina, uno ve las 500 universidades más grandes del mundo y América Latina, pues, está representada por algunas y en el Perú por una. Entonces, eso nos da una idea de cuánto nos falta. Para eso es necesario financiamiento directamente de las empresas y el financiamiento del Estado, que está creciendo, pero por lo menos hasta hace 3 años en Perú, pues lo que se invertía en ciencia, en innovación y desarrollo era que 0.15% del PBI, cuando lo que debe ser es 1 a 2, ¿no? De 230 millones de dólares al año, debemos estar invirtiendo, pues, mínimo 1.000 millones a 2.000 millones de dólares. Entonces, eso tiene que variar para que tenga impacto. Pero yo quería incidir en otra cosa, porque muchas veces cuando se habla de innovación, se piensa solamente en lo tecnológico, y yo creo que el señor Salazar dijo algo importante. Tenemos que hacer investigaciones en términos de la cultura, ¿no?
Yo soy sociólogo y básicamente, yo sé que está hablando de un consumidor ahora más responsable, pero ¿qué porcentaje de los consumidores son responsables? ¿Cuánto tenemos que incidir? No solamente en el empresario, sino también en el consumidor, para que sea mucho más reflexivo, ¿no? Sea mucho más demandante en caso de, ¿no? Para exigir cierto tipo de producción. Y para eso yo creo que son necesarios estudios dentro de las áreas de las ciencias sociales, ¿no? Estudios antropólogos, sociólogos, ¿no? Para entender las pautas de consumo y cómo esas pautas de consumo de una forma u otra pueden ser cambiadas, ¿no? Eso es innovación también, ¿no? Porque si no se tiene el lado del consumidor que está dispuesto a pensar que ese teléfono celular no tiene que ser pues un producto que va a descartar, sino es un producto que puede ser regenerado y mejorado, pero que es el mismo, es cambiar mentalidades que por mucho tiempo estaban gracias a una economía lineal. Entonces yo le daría también importancia a ese aspecto. Y una última cuestión, y es, ¿quién es el motor de todos los cambios? ¿No? He estado escuchando acá que por un lado se dice que es la empresa, por otro lado se dice que es el Estado. Yo creo que eso depende de cada lugar, cada momento y cada sector. Pero yo veo, por ejemplo, el impacto que ha tenido la ley de plástico en el Perú, y te das cuenta que algunas veces pues tiene que ver una iniciativa legal para que los consumidores, que yo estaba hablando, cambien también, porque no solamente es la empresa, es el consumidor que desde antes pudo haber llevado una bolsa reutilizable, pero ahora lo hace. Entonces, es un rol importante en todo esto el sector y hay que ver. Yo personalmente creo que al Perú nos conviene aprender mucho del resto del mundo, ¿no? Evidentemente, investigar cosas muy específicas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la pesca, la misma Universidad de Lima ha trabajado, ¿no? La concha de abanico en términos de sacar nutrientes para combatir lo que es la desnutrición infantil, por ejemplo. Sí, hay estudios particulares, pero ahí también tenemos que aprovechar ese gran conocimiento que dijo el doctor Martínez, que de tantas investigaciones, y crear alianzas con investigadores en otras partes, ¿no? Porque no vamos a cubrir nuestro déficit de financiamiento en el corto plazo. Tenemos que buscar alianzas. Muchísimas gracias, Javier. Ahora le damos el pase a César Llona, coordinador nacional del Programa de Alianzas para Países PCP Perú. Desde el Ministerio de la Producción se está impulsando una hoja de ruta hacia una economía circular, como bien mencionó Rosemary. En la implementación de esta hoja de ruta se integrará el enfoque de género a través de iniciativas que visibilicen el trabajo de mujeres en la industria verde. ¿Qué acciones consideran importantes para promover el empoderamiento de la mujer en los procesos productivos y comerciales en general y en la industria verde en particular? Gracias, Antonella. Bueno, buenos días con todos. Parece que la pregunta se lo hubiese pasado yo a Antonella porque me permite hablar de algunas cosas que nosotros estamos haciendo. Gracias por la pregunta. De hecho, como Antonella conoce, el proyecto de empoderamiento económico de la mujer en la industria verde que produce IONUDI, Impulsan, tiene una vinculación directa con la hoja de ruta de economía circular en la medida en que una de las cosas que está haciendo este proyecto es precisamente fortalecer las capacidades gerenciales y de todo tipo de las mujeres en la industria verde, y además el proyecto ya ha efectuado un análisis de los principales marcos de política pública actuales del Perú, incluyendo la hoja de ruta de economía circular para la industria, midiendo un poquito el gap o los desafíos, el espacio que todavía tenemos para seguir incorporando la perspectiva de género en estas políticas. Y esto no puede leerse tampoco de manera desvinculada con el resto de intervenciones que estamos manejando a través de ONUDI y a través del programa PCP en el Perú. Para los que no conocen, el PCP es un marco de proyectos que busca dialogar entre sí, y de hecho también ONUDI colaboró con el MINAM, que produce en el proceso de sistematización previo a la aprobación de la hoja de ruta, ¿no? Entonces, y ya esto va de la mano también con el hecho de que los proyectos de la ONUDI contribuyen de manera objetiva con la implementación de 17 de las 42
acciones que están previstas en la hoja de ruta, que representa 5 de las 6 líneas de acción previstas, y los 4 enfoques cuentan ya con acciones, ¿no? Entonces, son intervenciones que estamos haciendo de manera articulada y que se leen junto con otras como, por ejemplo, el ejercicio de desarrollo de la nueva política industrial, que de todas maneras va a tener que incorporar un enfoque de circularidad, el desarrollo de esta nueva política, va a tener que vincularse con lo que señalaba muy bien nuestro amigo el doctor Martínez, con la industria 4.0, va a tener que vincularse con lo que destacaba la viceministra, la innovación. De hecho, tenemos una intervención que está actualmente iniciando su fase 2, estamos a puertas del inicio de la fase 2, que busca incorporar servicios de economía circular en la red CITE. ¿No? Si nosotros no podemos olvidarnos, si vamos a hablar de innovación y de economía circular, de que tenemos una magnífica caja de resonancia en la red de los CITE, ¿no? Esto tampoco podemos leerlo de manera desvinculada con los modelos de parques y zonas industriales sostenibles que venimos trabajando con la DIGAMI en Produce, ¿no? Y esto vinculado nuevamente al mandato de la ONUDI. Nosotros, desde 2013, en Lima precisamente, donde se migró o se evolucionó nuestro mandato hacia un mandato de lograr el desarrollo industrial sostenible e inclusivo, tuvimos a la economía circular al centro de ese mandato, y esto además vinculado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9, vinculado a infraestructura productiva sostenible. Pues también creemos, y Produce cree, que la circularidad pasa, entre otras, por un uso ordenado del espacio industrial, los esquemas de gestión sostenible para las zonas y parques industriales, la transferencia de conocimiento internacional y de mejores prácticas de economía circular, en eficiencia en el uso en el uso de recursos para las empresas que ocupan esos espacios. Y de hecho mañana vamos a lanzar con el ministro de la Producción el proyecto de parques ecoindustriales, que permitirá ir alistándonos a través de uso ordenado del espacio industrial a lo que el doctor Martínez adelantaba, la aparición, por ejemplo, de sellos de circularidad en nuestro mercado de destino. Somos países exportadores. Tenemos que estar preparados para la aparición de estos nuevos estándares que persiguen precisamente migrar, forzarnos a veces a la migración hacia formas más justas y sostenibles de producción. Entonces, creo que estamos todos en el camino correcto. El ejercicio que nosotros estamos haciendo todo está vinculado, todo está dirigido a lograr una circularidad en la economía del Perú, a transferir ese conocimiento especializado hacia el Perú, y para eso también quisiera destacar lo que vamos a adelantar también con el Ministerio de la Producción, que es la importancia, y lo señalaba también el segundo expositor, de contar con una línea de base clara, la importancia de medir, tener un diagnóstico, tener una fotografía que nos permita de manera informada seguir adoptando políticas como las que estamos persiguiendo a través de estos proyectos a los que refería Antonella al inicio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Vamos a entrar al segundo momento de este panel y voy a realizar una pregunta en general a cada uno de los participantes. ¿Cuál es el rol que tiene su institución para ayudar a impulsar el tránsito hacia una economía circular en el país, y más en esta coyuntura en la que nos encontramos? Vamos a iniciar con Jesús Salazar. Okay, gracias, Antonella. Primeramente, no quiero dejar de comentar lo dicho por el doctor Díaz, totalmente de acuerdo cuando se necesita innovar más en las ciencias sociales. O sea, necesitamos encontrar y estudiar la agencia y la estructura de este fenómeno llamado economía circular, ¿no es cierto? Y entender cómo podemos articularnos como sociedad para llevar a cabo este objetivo. A ver, los empresarios y sobre todo los industriales estamos cambiando algunas matrices productivas, estamos cambiando un poco la filosofía de hacer industria e incorporando en nuestros modelos conceptos que antes nunca habíamos hablado. Y eso lo digo con mucha honestidad. El industrial de hace años atrás muy poco vinculaba sus acciones productivas con la sociedad, con el medio ambiente y con los distintos stakeholders. Esto ha cambiado. Y a ver, y ha cambiado, y hablando verdades, por presiones de los mismos stakeholders.
Y eso es lo que hay que tratar de terminar de entender, mejor dicho, para que esto funcione. Los industriales tenemos ahora clientes más exigentes. Los clientes nos exigen tener estándares mínimos, no solamente de la calidad del producto, que hasta hace poco fue lo que primaba. Ahora nos dicen, ¿qué estás haciendo tú con tus residuos que generas? ¿Qué estás haciendo para minimizar el uso de tus materias primas? Los proveedores también nos están poniendo condiciones y nos hacen muchas preguntas sobre nuestro modo de actuar. Entonces, esto es lo que yo decía en la primera intervención y lo dijo la ministra al inicio, actuar como un sistema. Sería muy bueno interpretar esta conducta colectiva y ponernos metas y trazarnos objetivos para ir avanzando en el tiempo en el cumplimiento de estos objetivos. Me encantó la idea de Daniel Vargas cuando habla de cómo se está midiendo el avance en la circularidad, porque claro, lo que no se mide no se gestiona y lo que no se gestiona no se mejora. Entonces, a mí me encantaría que, por ejemplo, podamos tener metodologías comunes y hablemos en un solo lenguaje sobre cómo estamos avanzando. Porque yo avanzo en economía circular si reciclo solamente o necesito incorporar más cambios en mi modelo productivo. Tendré que cambiar el diseño del producto, pero si el cliente no lo acepta, porque yo le cuento algo muy chiquito, ¿ya? Hay una asociación de recicladores, me reclamaba como industrial del plástico, que habían envases que no se podían reciclar porque le ponían un tinte de una pigmentación que dificulta su reciclado. Entonces, inmediatamente fui donde la fábrica que producía esto y le dije, oye, ¿qué pasa si haces este cambio? Y me dicen, los de marketing me matan. ¿Por qué? Porque la gente no me acepta si le cambio color. O sea, ¿se dan cuenta? Es lo que decía el doctor Díaz. O sea, si el cliente no quiere que le toques ese aspecto del producto que compra porque lo valora, digámoslo en ese término, el industrial no lo va a cambiar y se rompió nuevamente la cadena virtuosa o el círculo virtuoso de la economía circular. Entonces, hay que hacer más trabajos en conjunto. Creo que el reto es muy grande y lo que estamos haciendo en nuestro país es iniciar hacia un camino a la circularidad. Creo que hay muchísimo más que hacer. ¿La hoja de ruta nos ayuda y nos orienta? Sí. Sin embargo, hay que apelar a mucho más concientización de todos los actores, ¿no es cierto? No solamente de los industriales, del consumidor, del mismo gobierno, que como Estado y como ente rector tiene la responsabilidad de conducirnos hacia esa circularidad, ¿no? Bueno, por el tiempo creo que es lo que puedo comentar hasta ahora. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Ahora le damos el pase a Rosemary Cornejo, directora de PENIPA. ¿Estás en mute, Rosemary? Ahora sí. Sí, listo. Gracias nuevamente por el pase. Y con esto, mi última intervención en este panel. Bueno, podemos decirte que trabajamos desde el ámbito del PENIPA muy fuertemente para poder contribuir con este cambio a este nuevo mundo más sostenible, ¿no? Comentar, por ejemplo, que nuestros proyectos, la mayoría de proyectos del PENIPA, en los que están involucrados pescadores artesanales, acuicultores artesanales, empresarios pesqueros, ¿no? Y también acuícolas, representan más o menos entre el 15 y el 20% del total de los actores de la cadena de valor de la pesca y la acuicultura en los proyectos del PENIPA, ¿no? Y estos actores, además, son responsables del abastecimiento de los peces y de los mariscos para todo el país, ¿no? O sea, es un grupo representativo. Y desde este grupo representativo, quizás pequeño, pero para nosotros muy importante, trabajamos para poder involucrarlos, ¿no? con esta cultura, como mencionaba el profesor de la Universidad de Lima. Esto es un tema más allá de normas. Por ejemplo, tenemos el Código de Conducta de Pesca Responsable, por ejemplo, ¿no? De la FAO, que publicó en 1995. Pero miren, en 1995 estamos
2020 y todavía hay un gran sector de este tipo de productores que se esfuerzan por cumplirlo. Quizás los empresarios tienen más posibilidades, están más cerca de cumplirlo, muchos ya lo cumplen, pero donde tenemos más dificultad es en aquellos pescadores artesanales o acuicultores individuales que por un tema de cultura o por un tema de accesibilidad a veces no conocen este tipo de normas y por tanto no cumplen lo que hoy, digamos, es mandatorio a nivel mundial. Entonces, voy a mencionar 3 temas de los cuales estamos nosotros trabajando para poder contribuir a este cambio, ¿no? Estamos trabajando para tener iniciativas de innovación con sostenibilidad ambiental, estamos trabajando estudios de prospectiva muy importantes para el sector y estamos trabajando en formación de redes de innovación, que ahí esta tercera intervención está muy vinculada a lo que comentaban muchos de los expositores, ¿no? En generar cultura, confianza, etcétera. Entonces, para explicarles el primer tema vinculado al tema de iniciativas de innovación con sostenibilidad, nosotros tenemos financiados hasta la fecha aproximadamente 90 proyectos que involucran investigaciones aplicadas y adaptativas relacionadas a cooperar con la oferta de servicios de investigación y demanda, pero que impulsan justamente el tema de sostenibilidad. Algunos de estos proyectos voy a compartir con ustedes. Tenemos 2. Por ejemplo, tenemos Trazat y Monipes es el segundo proyecto. Trazat es una app gratuita desarrollada por la WWF Perú junto a los actores de la cadena productiva como pescadores, armadores y comerciantes. Ellos se han juntado y han desarrollado este app que les posibilita tener información de distintas bases de datos para poder monitorear la actividad pesquera en tiempo real. Esto les permite garantizar la trazabilidad de la pesca, evitando la pesca ilegal. Este aplicativo, por ejemplo, ha logrado tener hasta la última medición que hemos hecho 3.500 faenas. Para nosotros es un muy buen indicador. Estamos trabajando de una manera más responsable, evitando la pesca ilegal y también con información real, ¿no? Ya no estamos solo con cálculos en lápiz y papel o viendo el clima, sino ya estamos trabajando con información real científica. El otro proyecto es Monipes, que también es una app que asegura a los pescadores del terminal pesquero de Chorrillos una búsqueda rápida de los cardúmenes. Ustedes saben que ellos a veces pierden mucho tiempo buscando los cardúmenes, muchos de ellos han perdido hasta la vida por ubicar un cardumen. Pero este app les posibilita justamente ubicar estos cardúmenes utilizando drones y celulares. Y todo en tiempo real. Entonces, estamos viendo que desde esa perspectiva estamos identificando que hay un gran déficit de información científica, tecnológica, y estamos trabajando justamente para generar ese conocimiento que haga que la pesca y la acuicultura, que son actividades económicas muy importantes para nuestro país, se manejen de manera científica, utilizando tecnología y de manera sostenible, ¿no? En cuanto a estudios de prospectiva, por ejemplo, estamos desarrollando a la fecha, hemos desarrollado ya 8 estudios de prospectiva. Y ustedes dirán, muchos de los investigadores conocen muy bien de qué estamos hablando. Para los que no lo conocen, los estudios de prospectiva es una disciplina que hoy se utiliza mucho en el mundo, que estudia las tendencias tecnológicas de I+D+I en el presente para poder obtener información y utilizarla a futuro, para tomar decisiones a futuro, es decir, poder tener proyecciones con base científica, lo que nos permitirá a futuro tomar decisiones más acertadas y adecuadas, sobre todo a un entorno tan cambiante como es en el que nosotros nos desarrollamos, que es el Perú, ¿no? En el PENIPA tenemos hoy 8 estudios de prospectiva identificados.
A la fecha hemos desarrollado ya el de concha de abanico, el de trucha, el de paiche, el de pota, perico, y estamos en la identificación de 3 más. Tenemos también lo que son las redes de innovación, y creo que de los 3 que he mencionado, no por mencionarlo al final, es el menos importante. Yo creo que es el más importante. ¿Cuáles son los objetivos de estas redes centrales, digamos, de innovación? Primero, que es posibilitar que la información fluya a partir del conocimiento y que se pueda manejar por los actores de una cadena de valor específica. Incrementa la confianza en ellos, lo que produce que sus intervenciones o sus ventas o sus avances se puedan masificar a un grupo que pertenece a una cadena productiva específica. Y en tercer término tenemos promover relaciones de cooperación. Por ejemplo, muchos de estas redes pueden trabajar propuestas para acceder a fondos. En el caso nuestro, a fondos concursables del PENIPA, pueden acceder a fondos de Innovate Perú, inclusive pueden acceder a créditos, ¿no? Como FOGAPI, por ejemplo. Entonces, este trabajo que se hace con ellos es un trabajo muy importante, porque para mí el más importante de todos los logros de estas redes es la generación de confianza. Porque no solo en el sector pesca y acuicultura, sino en todos los sectores donde hay el comercio de por medio, lo que se privilegia mucho es la competencia. Yo necesito competir, yo tengo que producir más, tengo que producir mejor para competir con otra persona u otra empresa que produzca lo mismo. Pero aquí no, aquí estamos ante confianza. O sea, yo logro un avance, identifico algún beneficio en esta cadena, alguna acción que beneficie la cadena, y lo que hago es compartirla con esta red. Y lo que hemos logrado es que a través de estas redes ellos potencien sus productos, sus procesos y, ¿por qué no, las ventas? Actualmente el PENIPA viene impulsando 8 redes a nivel nacional. 3 en la cadena de valor de Paiche, que están en la región de San Martín, Loreto y Ucayali. 2 en la cadena de valor Trucha, que están en Puno y Junín. 1 en la cadena de valor Langostino, en Tumbes, y 1 en la cadena de valor Poti Perico, en Piura. Por último, tenemos 1 en la cadena de valor de conchas de abanico, en Piura. Todas estas redes han logrado movilizar para iniciativas internas propias de las redes y hacia afuera con otros actores, más de 500 actores del sistema de innovación en pesca y acuicultura. Yo creo que este trabajo va a decantar en lo que mencionaba, por ejemplo, el señor Salazar, generar una cultura de sostenibilidad de sus actividades, tanto comerciales como productivas. Gracias. Muchísimas gracias, Rosemary. Comentar a los siguientes panelistas que contamos solo con 3 minutos para cada una de sus respuestas. Queremos darle el pase a Daniel Vargas del GRI. Muchas gracias, Antonella, y sí, trataré de ser breve. Como GRI, lo que tenemos que hacer para promover el tema de economía circular es ayudar a que las más organizaciones entiendan y comuniquen su impacto respecto al tema de residuos. En la parte de entendimiento, nosotros le ponemos mucho énfasis a la parte de medir, y para esto generamos este estándar que está alineado con diferentes marcos mundiales del PNUMA, la Unión Europea, del Instituto de Recursos Mundiales, entre otros, para que se incorporan para poder definir cómo es que se van a comenzar a medir cada uno de estos impactos. Esta medición nos permite tener una línea base y sobre eso hacer un seguimiento constante. En la parte de comunicación, el estándar del GRI, al ser el estándar más utilizado por las empresas más grandes del mundo, se convierte en una especie de lenguaje global. Y ahí mi invitación también es hacer un ejercicio de cómo acercar estos temas a los usuarios de la información. Mi invitación también es que tenemos una base de datos de más de 60,000 reportes públicos de acceso gratuito, donde todos pueden entrar y ver estos reportes y ver cómo otras empresas de sectores similares al tuyo, de repente en otro país, pueden entender, han entendido y han comunicado sus impactos en este tema. Yo veo varias barreras de cómo es que
se están comunicando los temas relacionados a cambio climático, no solamente en el Perú, sino en el mundo. De hecho, a lo largo de la conversación he escuchado varios términos que hablan del impacto del cambio climático con una distancia bastante grande, ya sea porque el impacto se da en otras regiones o se da en 100 años, y en una época en la que todo es hoy, necesitamos acercar esos términos. También veo mucho el tema de la fatalidad. Siempre se habla de que el cambio climático va a destruir el planeta y nosotros generamos propias barreras de sobrevivencia mental que nos hace, digamos que no creer tanto o tratar de negarnos en un estado de negación de lo que puede generarse. Entonces, la invitación también es a que como personas entremos a buscar casos de éxito que nos permiten identificar héroes nacionales, locales, de buenas prácticas que se estén haciendo y socializarlas, comunicarlas y acercar todos estos términos de manera tangible y concreta a las empresas, a las personas y al Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Ahora le damos el pase al señor Javier Díaz. Bien, muchas gracias. Voy a ser también muy breve. Yo creo que varios estamos tocando un tema común, y dentro de eso el rol de las universidades, ¿no? Que es sensibilizar y concientizar, ¿no? Palabra que usamos muchas veces cuando queremos un cambio social, ¿no? Sensibilizar es que la gente se dé cuenta, ¿no? Hay tantas cosas. Yo recuerdo que hace muchos años, ya por la edad que tengo, yo no encontraba ninguna rampa en ningún sitio para que las personas con discapacidad pudieran pues acceder, ¿no? Eran invisibles, personas invisibles, eran personas que supuestamente no podían ir a trabajar, tenían que quedarse en su casa. ¿Cómo hemos cambiado radicalmente eso, ¿no? Y uno ve toda la inversión que se ha hecho para que ese grupo de personas puedan, ¿no?, establecer el derecho que tienen como los demás. De igual manera, estacionamiento para personas con discapacidad, toda una serie de cambios sobre la base de sensibilización y también, evidentemente, legislación. Pero la legislación no es suficiente. Hay que sensibilizar y hay que concientizar. Y eso la universidad lo debe hacer desde sus tres principales tareas, ¿no? Primero, enseñanza, ¿no? Las universidades están para enseñar. Y debemos crear, pues, nuevos profesionales que estén pues, sensibilizados sobre la economía circular, su importancia y el impacto, ¿no? Puede ser que muchos de los alumnos y alumnas ya vengan con un tipo de interés y conciencia, pero hay que fortalecer eso. En la investigación, que es la segunda gran tarea de la universidad, también, ¿no?, que los proyectos estén más dirigidos hacia los conceptos, ¿no?, de una economía que se retroalimenta, ¿no? Yo pienso en la Universidad de Lima, por ejemplo, que ingeniería industrial es uno de sus fuertes, es ¿no?, romper esquemas y moldes, y eso significa muchas veces también que los profesores se actualicen, ¿no? Porque muchos profesores han sido preparados bajo un modelo y algunas veces es difícil romper eso. Y finalmente, la tercera gran tarea de la universidad es lo que antes se llamaba proyección social, ¿no?, que la proyección en la comunidad, que alguna gente hoy en día llama responsabilidad social. Yo prefiero la palabra proyección en la comunidad porque responsabilidad social debe darse en los otros dos aspectos también, ¿no?, en la enseñanza y en la investigación. Y ahí debe cumplir un rol importante, igual que los medios de comunicación, igual que los gremios empresariales, etcétera, en llegar a la población sobre la importancia, ¿no?, que significa una economía que reduce, pues, uno de nuestros problemas principales, ¿no?, los desechos y la contaminación. Muchísimas gracias, Javier. Y ahora le damos el pase a César Llona. Gracias, Antonella. Bueno, voy a ser breve. Yo ya les hablé un poquito de uno de los proyectos que estamos trabajando, y creo que de eso se desprende lo que viene a continuación. ¿Cómo puede la cooperación aportar a la transición hacia un modelo circular de economía, ¿no? Y precisamente a través de la transferencia y generación de conocimiento especializado. Todos los proyectos que estamos trabajando tienen una vocación de replicabilidad, que puede ser transversalizado a todas las actividades económicas y compartido. Y pongo tres ejemplos. Nosotros tenemos la fortuna de poder
trabajar con MINAM, bajo el liderazgo de MINAM, un proyecto del Fondo Mundial de Medio Ambiente sobre generación de negocios sostenibles en el bosque amazónico, ¿no? Trabajamos conjuntamente con FAO y FIDA. Y entre otras cosas, lo que estamos haciendo, además de identificar cadenas de valor sostenibles en el bosque que permitan generar una utilización sostenible, valga la redundancia, del bosque, estamos agregando valor, vamos a buscar escalar esas cadenas, darle ocupación a la gente que vive en el bosque, pero vamos a desarrollar metodologías que tienen esa vocación, replicabilidad. Por ejemplo, una metodología vinculada a las 3T, ¿no? Transparencia, trazabilidad y contabilidad, true cost, de costos reales, en las cadenas de valor para poder conseguir una conservación equitativa de la biodiversidad y conseguir alguna de los objetivos que tenemos, entre otras, en la eliminación de emisiones de GI. Esto también, esta vocación de replicabilidad también se ve en otros esquemas que tenemos ya muy enfocados en el mandato de la nube, ¿no? Los modelos de los proyectos de parques y zonas industriales, por ejemplo, el proyecto GEF de zonas industriales sostenibles, lo que busca es generar un modelo de zona industrial sostenible que traslade ese modelo, lo que vamos a generar en la experiencia piloto que tenemos en el Callao, a otras zonas del Perú. Y dentro de estos proyectos también estamos atacando lo que han señalado los que me preceden en la palabra, en el uso de la palabra, que es la importancia de generar una cultura. En el marco del proyecto de zonas industriales sostenibles vamos a generar programas de difusión y vamos a generar herramientas empresariales que ayuden al tránsito a la economía circular, y eso lo estamos haciendo más de la mano con la academia y con la industria organizada. Vamos a trabajar el proyecto Sistemas de Producción Limpia, pensados en la eficiencia, que va más allá del reciclaje. Vamos a trabajar en analizar los temas vinculados al ecodiseño y a la simbiosis industrial en el marco del proyecto de parques ecoindustriales. Son todas, y son ejemplos nada más, son todas herramientas que tienen una vocación de replicabilidad que en teoría deberían engranar a futuro, porque los proyectos se acaban, con las capacidades nacionales y elevar el estado del arte en el país que nos permita seguir transitando hacia esa economía circular. Muchas gracias, Antonella. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, César. Bueno, primero agradecer a los panelistas el día de hoy y nos quedamos con ciertas ideas fuerzas para compartir con nuestros oyentes. Primero, que cada vez existen clientes más exigentes y que están preocupados justamente de cómo minimizamos nuestros residuos. Un segundo punto importante es que estamos migrando cada vez a modelos de triple impacto, y esto cómo puede generar una oportunidad para nuestras micro, pequeñas y medianas empresas. Pero el más importante, con el cual nos quedamos como mensaje final, es que este tiene que ser un trabajo en conjunto. Que si bien contamos con esta hoja de ruta de economía circular, para poderle dar vida vamos a requerir el involucramiento del sector público, privado, cooperación internacional, entidades y academia. Y también al ciudadano, que al final del día es quien decide al momento de realizar la compra o adquirir un servicio, es que se puede cumplir con estos modelos. Quiero agradecer nuevamente a los panelistas por habernos acompañado el día de hoy y invitar a los oyentes que sigan en la Semana de la Innovación de Concitec. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Culminamos de esta manera la segunda plenaria del día de hoy. No sin antes agradecer a todos, expositores, moderador, panelistas, por sus valiosas intervenciones. Igualmente les recordamos a los asistentes que las presentaciones de los expositores estarán disponibles en la página web del evento, en www.innovacion.concitec.gov.pe. A todos los asistentes les pedimos que por favor contesten la encuesta de satisfacción que aparecerá al terminar la sesión. Con sus respuestas podremos mejorar el desarrollo de futuros eventos. Finalmente, los invitamos a la sesión del día de mañana, miércoles, donde se tocará el tema de instrumentos de financiamiento y apoyo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.